Muchas gracias a todos y todas por venir. Hoy es nuestra tercera charla del curso Ética para Ingeniería y nos va a presentar la profesora Patricia Galilea, que es profesora del Departamento de Transporte y Logística de esta universidad. Bueno, le agradezco mucho a Patricia por estar con nosotros y los dejo con ella. Bueno, hola a todos. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que feliz de estar acá. Quizás un poco, no los veo mucho si están tan lejos. Esta es una sala quizás poco amigable para lo que es la interacción. Yo traje una presentación que es de bastante interacción, así que espero que lo podamos hacer en conjunto. ¿Qué espero yo de esta charla? De esta charla yo espero que por un lado, no sé, lo hice muy rápido, que logremos identificar temas éticos relacionados al problema presentado. En este caso, el core o el corazón de la presentación tiene que ver con un subsidio al transporte público. Vamos a conversar de este tema. Pero también, si nos queda tiempo, podemos hablar sobre la tarifa doble cero, que era parte de las propuestas que tenía este gobierno cuando estaban en campaña. Y también me gustaría que a lo largo de esta charla desarrollemos en conjunto el pensamiento crítico. Por eso para mí sería muy importante si efectivamente logramos participar todos al analizar con argumentos técnicos un dilema moral que les voy a presentar. Entonces, primero sobre los subsidios al transporte público. Estamos en época en donde se discute en el Congreso el presupuesto nacional. Hoy en día quizás no lo hemos visto tanto porque la prensa está más abocada a otras temáticas que están en nuestro acontecer nacional, pero por ejemplo esta noticia es de 2023 en donde se discutía sobre el subsidio permanente. Yo me imagino que ustedes han escuchado hablar varias veces del subsidio al Transantiago y también quizás con algún tipo de connotación positiva o negativa al respecto. Y en el caso del año 2023 se estaba proponiendo un aumento del 17,9% de este subsidio al transporte público. Y bueno, habían ciertas personas que mencionaban que era excesivo y se generaba entonces una discusión al respecto. Entonces, no sé si activé el Menti, denme un segundo para confirmar que lo tenga activo. Los quiero invitar con sus teléfonos a responder esta pregunta antes de que comencemos con la discusión. Si ustedes están a favor o en contra de que exista un subsidio conocido como subsidio al Transantiago, que en realidad es un subsidio al transporte público. Entonces les pido por favor si pueden votar a favor o en contra. También puede ser que no tengan una postura al respecto. Y ahí está el no sabe, no responde como alternativa. Y también me gustaría decir que yo no estoy buscando acá una respuesta correcta. Cada una de ustedes puede tener una opinión y es igualmente válida que cualquier otra opinión. Y vemos de los que me han contestado la encuesta que 27 personas están a favor, mientras que 5 están en contra y hay 4 que no están en ninguna de las dos posiciones. Súper. Y mi siguiente pregunta es, quisiera saber en qué modo cómo se vinieron hoy día al campus San Joaquín. Se me olvidó activar el Menti, así que espérense. Pero es respondiendo en el mismo Menti que teníamos anteriormente. ¿Cómo se vinieron al campus San Joaquín hoy día? ¿Se ocuparon el auto? ¿Se ocuparon la bicicleta? ¿Si se vinieron en bus? ¿Si hicieron una combinación bus y metro? ¿Si se vinieron caminando? También puede ser una alternativa. ¿Si usaron el metro? ¿Si usaron quizás el tren y el metro para venir a la universidad? Y, por supuesto, si tienen otra forma en las cuales ustedes se vienen en la universidad. Si los traen en auto, eso vale como auto, aunque no sean el conductor del auto. Y aquí vemos las respuestas, entonces están bastante repartidos, la gran mayoría ocupa el metro. Vemos que de las 48 respuestas, 36 mencionan venirse en metro, ya sea metro solamente o bus y metro. Y hay un porcentaje importante también que ocupa el auto. Y ahí había una persona que mencionó otra forma en las cuales venirse a la universidad. El siguiente Menti no lo respondan todavía, lo voy a dejar para el final de la presentación. Ya. Entonces hablemos sobre el subsidio al Transantiago. Acá tengo una tabla que publicó el Directorio de Transporte Público Metropolitano. El Directorio de Transporte Público Metropolitano es la entidad que
por un lado, lanza las licitaciones de los operadores de buses al Transantiago y también es el que determina la frecuencia de operación de los distintos servicios de buses. Y en sus memorias, que estas son del año 2023, publicadas este 2024, nos mencionan para cada año desde el 2012 hasta el 2023 los ingresos operacionales, eso quiere decir la cantidad de dinero recaudado como tarifa. Por otro lado, están los ingresos por la ley de subsidio, que son los que se discuten justamente en el Senado. Y al final están los egresos, que son todos los gastos en los cuales incurren en términos operacionales. Y estos valores que ven acá están expresados en millones de pesos de diciembre del 2023. Entonces, si nos fijamos a lo largo del tiempo, podemos ver que el año 2012 eran 869.000 millones los ingresos operacionales en el sistema, requirió un subsidio de 535 para poder cubrir todos los 535.000 millones para cubrir los egresos que era de 1.400.000 millones. Eso que sale ahí, ingresos por ley de subsidio, es justamente el subsidio que uno se refiere al Transantiago. Ustedes pueden ver también, ¿esto tenía un cosito láser? Aquí, que estamos acá. Y pueden ver también que debido a la pandemia, los ingresos bajaron drásticamente desde el 2020 a 2021. Esto se debe porque obviamente estuvimos encerrados, hubo menos viajes y afectó la recaudación de tarifas. En términos de lo que fue el subsidio, requirió un monto similar al anterior, a pesar de que los egresos bajaron, o sea, hubo menos gastos, porque también hubo una decisión gubernamental de mantener el nivel de servicio para que no nos fuéramos los que salían, no estuvieran con tanta gente dentro del bus o dentro de del metro, sino que hubo una frecuencia de servicio mayor quizás a la requerida. Por eso también no es que haya bajado los ingresos por la ley de subsidio. Y hemos visto que se han ido recuperando, ha ido aumentando los ingresos operacionales, lo que se recauda por la tarifa, pero no hemos llegado a niveles que eran los anteriores a la pandemia y también al estallido social. ¿Verdad que sí puedo? Ahora, es importante cuando uno analiza un subsidio entender a quiénes favorece el subsidio, a quiénes puede perjudicar el subsidio. Y para eso tenemos que entender quiénes son los usuarios de buses y metros. Y aquí les traigo un video del actual ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. No sé si lo conocen, es bastante popular en la escuela porque también es profe de la escuela. Nosotros lo tenemos prestado ahí al gobierno. Donde él nos explica cuáles son los beneficios del subsidio al Transantiago. Hola, soy Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones de Chile y vengo a contarte por qué es tan importante que nuestros sistemas de transporte público cuenten con subsidios. Lo primero es porque nos permite ofrecer esos servicios a una menor tarifa. Eso, por supuesto, da acceso y conectividad a personas de bajo ingreso, a oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, a servicios de salud. Lo segundo, y muy importante, es que algunos de esos servicios de transporte público no se darían si no tuviésemos los subsidios. Sistemas de conectividad, por ejemplo, con zonas aisladas, servicios para transporte escolar, o incluso también servicios rurales que a veces son fluviales, marítimos, lacustres o incluso aéreos. Tercero, y alineado con nuestras metas de carbono neutralidad para el 2050, queremos avanzar en la electromovilidad para todo el territorio. Hoy, que es motivo de orgullo en Santiago, queremos cerrar la brecha de calidad con regiones llevando vehículos eléctricos. Y cuarto, también en regiones es muy importante avanzar en una debida regulación que nos permita ofrecer no solamente los servicios adecuados en cada ciudad, sino que también que tengan las frecuencias necesarias y los horarios de operación que sirvan a todos los viajes. También es muy relevante el que podamos regularizar los contratos laborales de quienes conducen los vehículos de modo de poder ofrecer condiciones laborales dignas y seguras para todos. Ya, entonces, ¿qué cosas nos mencionaba el ministro en este video? Por un lado, uno de los beneficios importantes del subsidio al transporte público es que hay una menor tarifa. Los usuarios del transporte público pueden acceder al servicio pagando menos.
¿Por qué? Eso es igual para todos, porque como vieron de los egresos y los ingresos del sistema, si nos cobraran lo que vale el sistema de transporte, debiéramos pagar bastante más que lo que se paga actualmente en tarifa. Ahora, también hay otros subsidios que de aquí varios mencionaron que ocupaban el metro y también los buses. Me imagino que de acá todos tienen la TNE, ¿no es cierto? ¿Sí? La TNE, que es la tarjeta que a ustedes les otorga un descuento, también es un subsidio, es el subsidio de la tarifa escolar, que también está, es como subsidio para el adulto mayor que también se mueve por Santiago. Entonces son distintos tipos de subsidio. Por un lado hay un subsidio para todos, porque la tarifa que actualmente pagamos no cubre todos los costos del transporte público, entonces efectivamente mi viaje también tiene subsidio, pero el viaje de ustedes está aún más subsidiado porque son escolares y por lo tanto se les beneficia con este valor del subsidio para que puedan acceder a la educación y que el transporte no sea una barrera que les impida ir a estudiar. Entonces, por eso nos beneficiamos con una menor tarifa. Y eso es bueno porque el transporte en sí no es una demanda que surja porque nos gusta andar en micro o nos gusta andar en metro o nos gusta andar en auto. Quizás sí nos gusta andar en bici, pero en general uno cuando accede al auto, al bus, al metro, lo hace porque necesita llegar a algún lado. Es lo que nosotros en transporte llamamos una demanda derivada. Entonces, es bueno que tenga menor tarifa porque nos ayuda a que personas logren irse a educar, que puedan asistir a servicios de salud, incluso que se puedan entretener. También es bueno tener ese tipo, que no exista una barrera al entretenimiento, una barrera al trabajo, una barrera a la educación, producto de no tener cómo llegar al trabajo. También el ministro nos hablaba que hay una mayor oferta de servicios de transporte. Hay zonas aisladas en Chile. Nosotros, no sé de aquí, ¿cuántos son de regiones? Si podrían levantar la mano. ¿Quiénes son de regiones? Ya, y de los que están en regiones, ¿cuáles son de regiones aisladas? De regiones en el extremo norte, extremo sur, ¿no? Bueno, cuando uno está en los extremos sur y también norte, son pocas las personas que viven en ciertos lugares y por lo tanto se hace difícil que haya un colegio, por ejemplo, que abastezca a una población pequeña. Entonces hay distintas figuras para poder tener una escuela rural, pero lo que pasa en la gran mayoría de las veces es que los escolares viajan en servicios de transporte rurales hacia sus lugares de educación o definitivamente dejan a sus familias y duermen en lo que se llama un internado. Entonces, hay mayores, aquí cuando dice más oferta de servicios de transporte, es que también en zonas aisladas hay transporte escolar rural. También las zonas aisladas cuentan con, si ustedes alguna vez han estado de vacaciones y han ido recorriendo Chile, hay barcazas por las cuales uno puede cruzar de repente un lago o de repente un río. Y ese tipo de barcazas también están financiadas con el subsidio al transporte público. Los servicios lacustres, si les extrañaba la palabra, son los servicios en los lagos. Aéreos también existen cuando es muy difícil ya el tránsito terrestre o fluvial. Y otro elemento que también ayuda en el subsidio al Transantiago es la inversión en electromovilidad. No sé si saben, pero Santiago, fuera de China, es la ciudad que tiene un mayor porcentaje de flota eléctrica en buses. ¿Sabían? Ha salido bastante en la prensa. Estamos haciendo ahí la carrera junto con una ciudad en Colombia que también se ha preocupado de ir aumentando el porcentaje de su flota en términos de que sea de electricidad. También otra cosa que hablaba el ministro es la regulación en regiones. Para los que son de regiones saben que el servicio de transporte es distinto al de Santiago. Son poquitas las ciudades donde está licitado los servicios. En general lo que tenemos, no sé si alguno aquí es de Valparaíso, Viña, Valparaíso, los servicios de transporte ahí, cuando uno se sube, para mí me hace recordar lo que eran las micros amarillas o incluso los servicios anteriores a eso, donde temo por mi vida cuando me subo a esas micros que van corriendo por las costaneras a una velocidad que ahora no lo vemos, porque en realidad el servicio de transporte público de Santiago tampoco permite que haya, por ejemplo, gente, antes era muy común ver gente que no alcanzaba a entrar en los buses y que se iba literalmente agarrada a la puerta del bus. Eso hoy en día no lo vemos en Santiago. ¿Por qué? Porque el chofer está contratado, el chofer tiene ciertos lineamientos y tiene que poder cerrar la puerta del bus, si no, no puede avanzar el bus. Todos esos temas de seguridad, como la velocidad, son cosas que están en una regulación. El operador, el jefe de ese chofer, es el responsable legal de que ese
vehículo transite como se debe, cosa que no ocurre en regiones donde no hay licitaciones. Por eso también es importante avanzar en que haya más regulación en regiones, no solo para proveer un servicio de calidad, sino que también de forma segura. Entonces, como les mencionaba, el viaje en transporte es un medio esencial para poder llegar a cierto destino. Nosotros no vivimos al lado del trabajo, no vivimos al lado de nuestro centro de educación, no vivimos al lado del entretenimiento. Entonces, el viaje es el que nos da el acceso a oportunidades. Es una demanda que nosotros llamábamos derivada y es importante porque nos permite trabajar, estudiar, recrearnos, acceder a compras, entre muchas otras cosas, y nos permite entonces participar en la sociedad. Si yo no puedo salir de mi casa o no puedo salir al lugar donde tengo que estudiar, dejo de ser una participante activa de la sociedad. Y eso me impide desarrollarme como persona y cumplir también con mis labores. Entonces, siempre se habla en la literatura que el transporte es un derecho. Es súper importante que tengamos el acceso a distintos modos de transporte. Ahora, me adelanté mucho con... Otro mito que existe, y aquí yo quizás le voy a echar la culpa a Elon Musk, es que vemos los autos autónomos o los autos eléctricos como la gran panacea que nos va a poder permitir vivir una vida de calidad y más moderna. Y la verdad es que si miramos estas cifras de la OCDE, podemos ver, aquí está todo el ciclo de vida de emisión de gases invernaderos para los distintos modos de transporte. Como pueden ver, aquí los que están emitiendo menos es el transporte público. Las categorías por las cuales se emite son los componentes del vehículo, porque todo vehículo que tiene que ser construido en alguna parte de su fabricación, por supuesto que va a emitir gases de tipo invernadero. Las componentes del combustible están en verde. Las componentes de infraestructura, quiere decir si yo necesito calle o alguna vía para poder acceder, voy a tener una componente gris que es más alta. Y también la parte operacional. Entonces, como pueden ver, todos los que son de transporte público propiamente tal, los buses híbridos o de electromovilidad, etcétera, los metros, tienen una componente bastante parecida por kilómetro y pasajero transportado. Todos los modos que son del tipo taxi, Uber, etcétera, contaminan muchísimo. Y no sé si tienen alguna idea de por qué es tan alta esta parte operacional y de combustible. ¿Por qué creen que puede ser tan alta comparado con el resto? Porque uno como cliente o usuario del Uber, uno cree que le está haciendo un bien a la ciudad por ocupar Uber, ¿no? Porque así no tengo auto, no uso mi auto. El problema con todas estas aplicaciones y también con los taxis es que ellos están a la espera de que uno los llame y por lo tanto van gastando combustible justamente en las horas donde más demanda van a tener, que son las horas punta. Entonces, son una componente que contamina un montón porque están usando el vehículo muchas veces vacío, esperando su demanda en momentos de mucha congestión y mucha contaminación. Y también tienen un elemento de operación porque para poder estar todos calibrado en las redes y todo con las aplicaciones, por supuesto que en términos operacionales también eso tiene costos. Acá está el nivel de contaminación del auto privado con los distintos tipos de vehículos y aquí está el vehículo a combustión, que efectivamente el vehículo a combustión es el más alto, pero no es tan distinto a los autos eléctricos y por eso nosotros desde el mundo del transporte no vemos al auto autónomo como una solución en términos ni de contaminación ni de congestión. Acá están los autos que son en estas aplicaciones compartidas y aquí aparece la bicicleta eléctrica, si se fijan es de las que tienen menos niveles de contaminación, junto con la bicicleta convencional, que por supuesto no tiene casi nada de contaminación. Y aquí están los scooters, que contaminan más que las bici y el scooter eléctrico. Estos son scooters de nueva generación, primera generación. Estos son de compartido y este es el scooter eléctrico privado, si yo tuviera un scooter eléctrico en mi casa. ¿Ya?
Entonces, ¿qué cosa deberíamos aspirar si nosotros buscamos una ciudad sostenible, una ciudad que sea buena con su entorno? Es que la movilidad sea sostenible. Y en ese camino es bueno promover los modos que son más sustentables, como por ejemplo la caminata, pero también yo sé que no voy a poder caminar para todos lados. Yo vivo como a 25 kilómetros del campus, sería imposible para mí venir caminando y devolverme a mi casa todos los días. Entonces también se requiere un desarrollo de un sistema de transporte que sea sostenible, y la movilidad en las ciudades que son modernas se basa en el transporte privado, mucho en el auto. Si nosotros vemos países como Estados Unidos, han invertido mucho en autopistas y en darle infraestructura al automóvil privado, lo cual ha generado que hoy en día sufran elevados costos externos en términos de congestión y contaminación. Así que, por lo tanto, aquí hay un reto importante en cómo logramos transitar desde un paradigma que es apoyemos el auto a volquémonos hacia modos más sustentables, los cuales podrían ser la bicicleta, pero también podría ser el transporte público. Y les tengo que hablar un poquito también de congestión vial, que es una externalidad. La congestión vial es un tema importante en nuestras ciudades, también lo es en ciudades desarrolladas, como por ejemplo en Estados Unidos. Ahí hay usuarios que viajan en hora punta, pierden, por ejemplo, 8 días al año por estar parado en un mismo lugar. Cada uno de ellos paga anualmente un impuesto de congestión de alrededor de $850 a $1.600, en lo que equivale a tiempo perdido y también combustible. Algunos problemas que están asociados a la alta congestión vial es que, por supuesto, por un lado nosotros nos vemos afectados por el aumento de los tiempos de viaje, porque disminuye la confiabilidad también en los tiempos de viaje, no sabemos cuándo vamos a salir de este taco. Aumenta el consumo de combustible, el desgaste de los vehículos, también hay un aumento de la contaminación y, por lo general, cumple con la regla FIFO, que significa first in, first out, y no distingue a los que causan el problema y a aquellos no. O sea, el último en entrar a la cola es el último en salir. Aquí tienen algunas horas perdidas y su equivalente en dinero para distintas ciudades. Aquí destaqué las ciudades que son latinoamericanas, como Sao Paulo, Bogotá, Ciudad de México y Río de Janeiro, en donde hay algunas que pierden hasta 80 horas al año en congestión. Y al lado derecho, esta tabla nos menciona el costo en billones de dólares y podemos ver que en Estados Unidos, Nueva York, en el año, esto es del 2018, lideraba esta tabla con 33,7 billones de dólares perdidos por causa de la congestión. Acá también está en Inglaterra, en Londres, Manchester, Birmingham, Braintree y Alemania. Nueva York debiera cambiar porque, no sé si saben, pero después de la pandemia hubo un cambio general en Nueva York y además de promover mucho las ciclovías y las pistas solo bus, están ahora hace 2 meses con el congestion charge, con una tarificación por congestión. Entonces yo creo que esos números van a cambiar. Y además de la congestión tenemos que hablar del uso del espacio público. Esta es una foto que ganó premios internacionales, no por su belleza, sino por la idea que transmite. Es una foto que se hizo en conjunto entre el Departamento de Ingeniería de Transporte de la Católica con la de la Chile. Somos bien amigos, la verdad, en transporte. Y aquí pueden ver, para esta calle de Santiago, cada uno de esos autos que está a la izquierda, en general, lleva un promedio de 1,2 personas. Por lo tanto, a la derecha es la misma calle en donde están simbolizando cada persona cómo va ocupando el espacio vial cada uno de esos vehículos, mientras que el bus que está acá en el centro, en esta parte de acá, simboliza que va lleno de personas que están aquí. Entonces, también en términos del uso del espacio vial es distinto cuando me muevo en auto que cuando me muevo en bus. Esto también es algo que siempre le muestro a mis alumnos. Esta es la vida con autos. Esta sería la vida con autos eléctricos, que es lo mismo. Así sería la vida con autos autónomos,
lo que nosotros creemos que va a ocurrir es que, dado que el auto va a poder moverse solo, van a haber aún más viajes, porque hay viajes que yo no realizo porque tengo que estar trabajando, porque tengo que estar haciendo alguna labor, y quizás ahora a mi hijo que tiene que ir al cumpleaños sí va a ir al cumpleaños porque el auto autónomo lo puede llevar solito, entonces van a aparecer todos esos viajes aún más. Y esta es la vida que uno aspiraría en una ciudad moderna donde están todos los modos, ¿ya? No solamente está el auto está, pero está acompañado de metro, está acompañado de bus, está acompañado de la caminata y está acompañado de la bici, que son modos que en general todos ocupamos, pero que nos cuesta promover. Y este también es como un chiste que aparece con la congestión vial. La verdad es que cuando cada uno de nosotros se mete a un taco, siempre le echa la culpa a la persona que está al lado de uno, pero nunca uno reconoce que es parte del problema. Y es por eso también que es una externalidad. Sobre el subsidio, porque para que no nos perdamos del subsidio al Transantiago, el subsidio al Transantiago también tiene un fondo espejo. No sé si lo han escuchado hablar, pero el dinero que se otorga a la región metropolitana en términos del subsidio al Transantiago tiene que replicarse a las regiones. Entonces aquí yo les traigo información sobre este subsidio para los años 2019, 2018 hasta el 2015, donde está el total de los fondos espejo y cuánto se fue como directo al subsidio al transporte público, cuánto se fue, por ejemplo, a las filiales de EFE, que es la empresa de ferrocarriles del Estado. Hay ciudades como Concepción que han fortalecido todas las vías de trenes suburbanos. También nosotros en la región metropolitana hemos aprovechado de esto. Inversiones varias del ministerio y otras transferencias también al fondo. Entonces, para que lo sepan. Y aquí está también, si quieren ver el desglose de lo mismo, de los montos totales ejecutados entre el 2015 y 2018 para las distintas regiones de Chile. Aquí está la población además del censo 2017 para que también veamos cuáles han sido por habitante el subsidio ejecutado. Y vemos que las que han tenido menor han sido Antofagasta, esta es Atacama, junto con Coquimbo y O'Higgins, y mientras que las que han tenido una mayor cantidad de recaudación por habitante han sido Los Lagos, Aysén y Magallanes. Cuando uno analiza un subsidio, sobre todo desde el punto de vista de la economía, es muy importante entender si es regresivo o es progresivo. Y como este no es un curso de economía, tampoco sé si saben lo que es un subsidio, ¿ya? Así que les voy a contar lo que es un subsidio. El subsidio es una ayuda económica, entonces es dinero que se otorga a empresas o personas con el objetivo de fomentar ciertas actividades para estimular el crecimiento económico o garantizar el bienestar social. En este caso, el subsidio al transporte público nosotros lo vemos claramente porque pagamos menos tarifa, ¿no es cierto? Entonces, la tarifa que nosotros pagamos es más chiquitita que la tarifa que recibe finalmente el que nos provee el servicio, y esa diferencia es lo que paga el Estado como subsidio. Y cuando uno habla de subsidio o impuestos, es importante distinguir si estos son regresivos o progresivos. ¿Han escuchado esas palabras antes? Cuando uno habla de un subsidio regresivo, lo que tiene que fijarse es que si está beneficiando en menor medida que a medida que el ingreso disminuye. Por ejemplo, en este caso un subsidio regresivo sería cuando personas de ingreso más bajo son las que obtienen menor beneficio, y un subsidio que se llama progresivo beneficia en menor medida a medida que el ingreso aumenta, y por lo tanto las personas de ingreso más bajo son las que tienen este mayor beneficio. En general, uno, si busca las definiciones de regresivo y progresivo, las tiene más bien vinculadas a los impuestos, pero también uno puede hacer el mismo análisis con los subsidios. Y cuando analizamos esta política pública, tenemos que ver entonces quiénes son los que más usan el transporte público. De acuerdo a lo que ustedes saben, ¿quiénes son los que más ocupan el transporte público? ¿Las personas con mayor o con menor ingreso? Menor ingreso. Por lo tanto, este sería un subsidio que es regresivo o progresivo. Progresivo. Entonces, este es un subsidio progresivo. Y acá los quería invitar a contestar el Menti nuevamente. Este es otro, así que
o sea, están en la misma cadena de Mentis, pero es uno nuevo, para saber si a lo largo de esta plática ustedes han cambiado su postura o la han reforzado. Y les repito, no hay ni respuestas buenas o malas. Para saber qué piensan de ahora que saben un poquito más de datos de los valores del subsidio, si es que mantienen o no su opinión. Y acá están sus respuestas. Aumentó un poquito más la presencia de estudiantes, así que tenemos registradas más respuestas, pero veo que después de la charla la gran mayoría está a favor. Hay todavía 2 personas en contra y una que no sabe, no responde. Y como les mencionaba, acá no hay respuestas ni buenas ni malas. La verdad es que lo importante es que cada uno de ustedes se forme una opinión al respecto. Esto es una política pública que es importante. Son hartos millones de pesos que se invierten todos los años en el transporte público y por lo tanto es importante tener una postura. Y la idea de esta charla justamente en su primera parte era apoyarlos a que tuvieran argumentos quizás más técnicos de saber desde cuánto se gasta hasta quiénes reciben y en qué se ocupa la plata del subsidio. Esa todavía no la conteste. Ya, y otro caso que les quería comentar hoy día es de la tarifa doble cero. No sé si lo escucharon cuando eran las campañas de presidenciales, si escucharon hablar sobre la tarifa doble cero, cero emisiones y cero tarifa. Ya, entonces, antes de contarles de qué se trata, tanto, más que decirles que la tarifa doble cero es que sea cero emisiones y cero costo de pasaje, cero tarifa, quisiera saber si ustedes estarían de acuerdo con implementar este tipo de política en Chile, si el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones lo propone. ¿Ustedes estarían de acuerdo o en desacuerdo? Y veamos sus respuestas. Entonces tenemos un porcentaje del... una cantidad... La mayoría dice que está en desacuerdo, pero hay un porcentaje importante que no sabe o no responde, quizás le falta un poquito más de datos, así que eso se los voy a tratar de entregar ahora. Ya hay, no sé, un tercio que dice que está de acuerdo. Ya, el hecho de que la tarifa sea cero o que sea gratis el transporte público no es algo que sea nuevo propuesto por el gobierno, sino que es algo que ya se ha implementado en otros países. Luxemburgo implementó tarifa cero en su transporte público. ¿Y por qué la implementó? Porque quería entregarle desde un acceso equitativo a todos sus habitantes. Ahora, a modo de referencia, Luxemburgo es el país más rico de Europa, ¿ya? Y esta política se implementó desde el 2020. Y Luxemburgo, si bien yo digo es un país, la verdad es que es una ciudad, ¿ya? Y es una ciudad bien chiquita, donde están muchos organismos internacionales. La idea era fomentar el debate y la conciencia en torno a una década de cambio en su sistema de movilidad. Y aquí está lo que mencionaba François Vauch, que es el viceprimer ministro y ministro de Movilidad y Obras Públicas y Defensa de Luxemburgo, porque es un país chiquitito, entonces el ministro hace millones de cosas, es como con muchas carteras a su cargo. Y él mencionaba que no hacía políticas contra los autos, sino que por otro sistema de movilidad en el que el coche tenga su sitio. En Luxemburgo, el tranvía tiene pistas exclusivas y tiene prioridad en los cruces, por lo tanto, no hay congestión. Los automóviles no han desaparecido. Luxemburgo es el país europeo con mayor tasa de motorización por hogar y además, alrededor de 230.000 personas cruzan la frontera hacia Luxemburgo cada día para trabajar y la gran mayoría de estos viajes, el 75%, lo hace por automóvil, porque, como les mencionaba, Luxemburgo es como una ciudad o es como una región, es bien chiquitito. ¿Ya? La ciudad es muy pequeña y además está muy cerca de otros países. Y esta política se financia a través de impuestos.
La primera ciudad en el mundo en hacer tarifa cero o transporte gratuito fue Tallinn, que hizo todo su transporte público gratuito en el año 2013. Y desde entonces que estamos todos los ingenieros de transporte mirando Tallinn. Tallinn queda en Estonia y las razones por las cuales dieron el transporte público gratuito es para dar nuevamente un acceso equitativo, que es algo que se refiere también Luxemburgo, especialmente después de una crisis financiera del 2008, donde muchos ciudadanos no podían pagar el transporte público, lo cual es muy malo, porque como les mencionaba, el transporte público nos permite acceder a educación, a trabajo, entretenimiento, y si uno ni siquiera lo puede pagar, también te coarta a poder vivir tu vida en una comunidad. Y si bien el tema climático no estaba en el foco al principio de la propuesta, sí, esta emergencia climática ha llevado a los gobiernos a considerarla para proteger el planeta y, en teoría, lo que buscaba esta política era desincentivar el uso del auto y mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de contaminación. Ahora, en 2014 hubo un aumento del 6,5% en el número de pasajeros con respecto al 2012. No aumentó tanto. Y desde entonces se ha mantenido más o menos estable con un aumento del 1% año tras año. Un estudio del 2014 mostró una fuerte reducción de viajes peatonales, que esto fue lo que más preocupó a las autoridades. Se redujo en un 40% los viajes peatonales y hubo una disminución pequeña del 5% en la cantidad de viajes en automóvil. El efecto sobre las emisiones entonces pareció no ser tan grande como se esperaba. Y esta política también se financia a través de impuestos. Entonces, si nosotros pensáramos en una tarifa cero para el transporte público en general, no pensemos todavía en una ciudad, no pensemos en Santiago, pensémoslo en cualquier ciudad de Chile. ¿Quiénes se verían beneficiados por un transporte público gratis? La gente con bajos recursos, ¿cierto? Por eso todas las políticas, tanto de Tallinn como la que vimos también de Luxemburgo, hacían referencia a esta equidad, ¿sí? Nos ayudaría a las personas de bajos recursos. ¿Y quiénes se podrían ver desbeneficiados? ¿Qué cosa podría salir mal con la implementación de este tipo de política? De los ejemplos que les mostré, ¿era todo perfecto? ¿Hacer la ciudad más caminable? Claro, hay que tener ojo en cómo es lo que le llamamos en transporte la partición modal. Cómo se distribuyen los viajes peatonales con los viajes en auto, con los viajes en transporte público. Porque efectivamente un peligro que existe cuando el transporte público es gratuito es que la gente deje de caminar y haga todo en transporte público, porque ¿para qué voy a caminar 10 cuadras si es que es gratuito? ¿Sí? Entonces hay que tener mucho ojo con este tipo de política. ¿Algún argumento más a favor o en contra? ¿Sí? Sí, alguien lo está pagando igual. En principio, parecería una política, un subsidio que es progresivo, porque el beneficio iría a las personas de menores recursos, pero como tú bien dices, alguien lo está pagando. O sea, ese dinero no sale de cualquier lado, va a salir de nuestros impuestos. Y si han visto Introducción a la Economía, cualquier impuesto también lleva de la mano una pérdida social. ¿Sí? Entonces, no es solamente el dinero en sí, sino que además el costo del impuesto social que existe de esa política. Bueno, entonces, a modo de reflexión, cuando ustedes tengan que evaluar una política de transporte o cualquier política en general, es muy importante que logren identificar quiénes son las personas beneficiadas y quiénes son las personas perjudicadas por este proyecto. Porque sobre todo en los proyectos de transporte siempre vamos a encontrar gente que está a favor y gente que está en contra. Los usuarios del modo de transporte en general están muy a favor. Por ejemplo, los últimos desarrollos de autopistas urbanas, AVO, tenían a todos los usuarios de auto que transitan por Américo Vespucio muy felices de que se construya el AVO, pero ¿quiénes estaban en contra del
la autopista Vespucio Oriente? Ustedes quizás son muy jóvenes, pero cuando se licitó la autopista, no sé si vieron carteles o movimientos, o ahora que han visto la autopista AVO, no sé, ¿a quiénes podrían ser perjudicados por esa autopista? Las personas que viven cerca de la autopista. Esa autopista en particular tiene salidas que son por la calle de los Militares, por Isabel la Católica, que llega directamente a barrios más bien residenciales. Entonces, se ha generado un tráfico para el cual esas calles no estaban diseñadas. Y eso ha repercutido, si ocupan ustedes el AVO en hora punta, en que se generan unos tacos también muy grandes, una congestión bastante importante, en esas salidas también por dentro de la autopista, lo cual nunca es bueno que haya vehículos paralizados ocupando toda una pista, sobre todo que están en tercera pista, un problema de diseño también bien grande ahí. Pero siempre que vean un proyecto de transporte van a ver que hay gente a favor y gente en contra. Los proyectos de transporte, por un lado, siempre están asociados con economía, con crecimiento. Si hablamos del puerto, el gran puerto de San Antonio, si hablamos de una nueva estación de ferrocarriles, si hablamos de un nuevo aeropuerto. Pero los que más alegan siempre son las personas en donde se les va a emplazar aquel proyecto. Si nosotros pensamos en un nuevo aeropuerto, las personas que tengan que vivir todo el tráfico que genera el aeropuerto, todo el ruido de los aviones que genera, va a ser un problema para ellos. Entonces siempre hay un balance, un trade-off entre la gente que se ve beneficiada y los que se ven desfavorecidos por un proyecto. Entonces, nunca en un proyecto de transporte alguien es indiferente. Uno en general o se ve beneficiado o se ve perjudicado, sobre todo si uno vive cerca. Y bueno, existe la evaluación social de los proyectos de transporte. Eso quiere decir que nosotros tratamos de medir todos los costos y todos los beneficios asociados, y para eso es clave identificar bien quiénes son las personas beneficiadas y afectadas por un proyecto. Si nosotros podemos hacer eso bien, significa que después podemos valorizar eso en dinero y tener un análisis costo-beneficio a lo largo del horizonte temporal en el cual se opere el proyecto. Y finalmente, creo importante, dado que es transporte, siempre pensar en términos de equidad. Es muy importante que todos los proyectos ustedes los analicen viendo dentro de esa población afectada o beneficiada por un proyecto, que si son personas de mayor o de menor ingreso. Porque no es lo mismo una extensión de la línea 5 del metro, como fue cuando llegó al Metro Plaza de Maipú, que una extensión a la línea 1 del metro que llegó hasta Los Dominicos. Ambos proyectos fueron socialmente rentables y hacían disminuir los tiempos de viaje, pero las poblaciones afectadas eran totalmente distintas. Entonces también cuando uno tiene presupuestos acotados, como es en nuestro país de presupuesto, no tenemos todo el dinero que quisiéramos tener y tenemos que elegir entre proyectos, es muy importante no solamente elegir por el van positivo, sino que también por a quién le estamos entregando esos recursos. Y finalmente, me gustaría preguntarles si ustedes tuvieran que implementar, los obligan a implementar esta tarifa doble cero en alguna ciudad de Chile, ¿en qué ciudades ustedes la implementarían? Y ahí ustedes mencionan, varios mencionaron Santiago, Valparaíso con y sin tilde, Rancagua, Talca, Punta Arenas, Calama, Valdivia, Concepción. Y ya finalmente, para saber, después de esta discusión o de este monólogo quizás sobre la tarifa doble cero, ¿cuál es su posición ahora? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con aplicar o implementar una tarifa doble cero para alguna ciudad de Chile? Y acá están sus respuestas. En general, bueno, siguen estando en desacuerdo la mayoría y hay 13 personas que están de acuerdo y hay 7 que no saben, no responden. Pero yo veo que ya tienen una postura un poquito más de estar en desacuerdo. Ya, y esta es la que pongo al final de todas mis clases, pero a ustedes no les dejé una actividad en Canvas.
Pero no sé si tienen alguna pregunta o con esto damos por finalizado la charla. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que les hayas interesado también y que después, si en la mesa tienen argumentos, ahí va a conversar.